con sus mentiras, los está remachando en la idolatría, mintiéndoles y engañándoles. Y ustedes valen mucho. Ustedes costaron el precio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ustedes le pertenecen a Cristo, Él pagó por ustedes. Yo los exhorto a que no se sigan dejando engañar por este falso predicador, Luis Toro. A él no le importa su alma. Él, con tal de hacerse famoso y agarrar dinero, él está dispuesto a llevarlos al infierno. Este hombre le ha vendido el alma al diablo a tal grado que dice que cuando le envió el mensaje Dios, que mandó al ángel a darle el mensaje a María, que le quiso decir en el mensaje: Dios se ha enamorado de ti. Y entonces dice que Dios es el esposo de María, y María, como esposa, a cambio le dio un hijo. Y dice que María es como un árbol y Cristo como el fruto de ese árbol. Y que si el fruto es bueno, que es Cristo, el árbol, que es María, es buenísimo. O sea que sube a María sobre todo poder, sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Por eso es María Santísima. Dios nunca le dicen santísimo, nomás santo. Pero María es santísima sobre Dios, más que Dios. La esposa de Dios, la madre de Dios, la esposa del Espíritu Santo. Está completamente desviado este hombre. Los lleva rumbo al infierno, rumbo al tormento eterno, los está engañando. Entiendan, mis amigos católicos, salgan de allí antes que sea tarde, antes que no haya remedio, antes que mueran sin Cristo, perdidos en la religión, perdidos en la idolatría. Ustedes tienen religión y puede ser que sea la mejor religión del mundo, pero no tienen a Cristo, están perdidos. Viven sin Dios y sin esperanza. Son dirigidos por el espíritu que obra en los hijos de rebelión, en los hijos de desobediencia, que llevan al hombre a la maldad, al vicio, a los bailes, al cigarrillo, al tequila. Ahora Luis Toro propaga el tequila, propaga el vino, dice que es bueno el vino. Solamente él aconseja a los que no deben de tomar, él a los que son alcohólicos anónimos. Eso dice que ni siquiera lo prueben. Los demás, si tienes sed, tómate una cerveza. Si tienes mucha sed, tómate 2. Si tienes muchísima sed, tómate 3. Tómate un tequila, tómate un whisky. Y ya cuando te sientas mareado, ya no tomes. Si con una caja no te emborrachas, tómate una caja. No pecaste por borrachera, solamente pecaste por gula. Puro disparate habla este hombre, entiendan. Entiendan. Los está engañando, les está mintiendo. Usa la Biblia para eso. Para que, porque le ven que trae la Biblia, crean. ¿Cómo es posible que no entiendan lo que la misma Biblia dice? Trae la Biblia. ¿Qué piensa usted con una persona cuando trae la Biblia?
Ah, pues es un predicador, es un siervo de Dios, usa la Biblia. Que Cristo no nos anunció: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Que no miran lo que enseña este hombre. Vean dos respuestas que da. En cada respuesta que da, confunde a la gente, la manipula, la engaña, tuerce la Biblia, la aplica a su antojo, le quita, le pone, le agrega, le esconde, le pega, le despega. Y cuando usted dice la verdad, dice que ya dejó usted tela para cortar. Porque la verdad siempre la corta para que quede la imagen, el sello de su diabólica mentira en todo lo que él habla. Vean lo que va a responder ahorita. Vean lo que va a responder. Y vean, ustedes juzguen. Si tengo la razón o no la tengo, juzguen. Ustedes no me pagan porque les diga la verdad. La verdad no se vende. La verdad no se vende, es gratis. Todos los que predican por dinero perderán su corona en el cielo, porque venden la sangre de Cristo como Cristo vendió, como Judas vendió al Señor. Vamos pues a ver qué responde a esta pregunta Luis Toro. Y vean que con tal de aparentar que sabe, él miente y habla disparate y medio. En caso de que una persona borracha, y en un segundo le llega la muerte, y si esa persona le habla a Dios y le dice un segundo antes de su muerte, le pida perdón, misericordia por su persona y que nunca más va a tomar esa bebida, puede ser que Dios le escuche o no, Padre. Claro que sí le escucha. Claro que sí. Dios no va a oír el que dice el oído, no va a oír el que dice el ojo. Dios es misericordioso. Y Dios nos escucha. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Ezequiel 18:23. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Dios está dispuesto a perdonarnos. Ahora, claro está, si usted nunca quiso recibir el perdón, siempre se negó a recibir el perdón, ya es otra cosa. Pero si usted siempre está abierto al perdón, siempre busca el perdón de Dios, y en ese momento se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le perdonará. Escuchen la blasfemia que acaba de hablar. Por una parte, sí tiene razón, pero conforme a su doctrina, se está burlando en la cara del católico. Porque la doctrina católica es que el único que puede perdonar los pecados es el sacerdote. Tiene que confesarse con el sacerdote como representante de Dios para que los pecados le sean perdonados. Continuamente dice Luis Toro que al que le perdonare los pecados le serán perdonados, y al que no se los perdonare no le serán perdonados. Entonces, si un segundo antes de matarse o de morirse, un borracho que anda bien borracho, un segundo antes de morir, le pide perdón a Dios, dice Luis Toro que Dios lo perdona. Muy bien.
Mas sin embargo, cuando le preguntaron del que se confiesa, dice, si se confiesa bien, pues no va al purgatorio, va al cielo. Pero si le falta un pecado, ¿qué decir? Va al purgatorio. Vean el enredo que hace. Ahora, aquí está para el católico, abra los ojos y las orejitas. Si dice Luis Toro que un borracho, que anda bien borracho, y tiene un accidente o se muere, y en un segundo antes de morir pide perdón, dice Luis Toro que les son perdonados. Allí está enseñando claramente que no necesita ningún sacerdote. Porque si Dios, estando bien borracho usted, si estando bien borracho usted, antes de que muera, un segundo, dijo él, antes de que le dé un ataque al corazón, muere usted. Y un segundo antes se arrepiente y le pide perdón a Dios. Dice Luis Toro que Dios lo perdona. ¿Cuánto más usted estando en sus 5 sentidos y anda trabajando en su trabajo y allí va al baño y se dobla sus rodillas y le pide perdón a Dios? ¿Cómo no lo va a perdonar Dios allí de rodillas? Consciente, bien sobrio, bien consciente, le pide perdón a Dios, reconoce que lo ha ofendido y le pide perdón. ¿Cómo no lo va a perdonar allí? Si va a perdonar a un borracho que en un segundo se arrepiente y anda bien borracho. Entonces entienda que no necesita ir con el cura. Ahí se lo está demostrando Luis Toro. Pero él no sabe porque habla lo que le da la gana. Y que se lo pongo otra vez. Gloria al Señor. Nadie. El Espíritu Santo está ahí. Que usted lo... Y entonces así evitamos entristecerlo. Ahí va. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que le... En un segundo le llega la muerte? Ahí va. Ahí va. En caso de que una persona borracha, y en un segundo le llega la muerte, y si esa persona le habla a Dios y le dice un segundo antes de su muerte, le pida perdón, misericordia por su persona y que nunca más va a tomar esa bebida, puede ser que Dios le escuche o no, Padre. Claro que sí le escucha. ¿Y el sacerdote qué pasó? Claro que sí. Dios no va a oír el que dice el oído, no va a ver el que dice el ojo. Dios es misericordioso. Y Dios no se escucha. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Ezequiel 18:23. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Dios está dispuesto a perdonarnos. Ahora, claro está, si usted nunca quiso recibir el perdón, siempre se negó a recibir el perdón, ya es otra cosa. Pero si usted siempre está abierto al perdón, siempre busca el perdón de Dios, y en ese momento se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le perdona. Le hice esta pregunta porque la palabra de Dios dice que ningún borracho heredarán el reino de los cielos. A menos que se arrepienta. Ningún homosexual heredará el reino de los cielos, a menos que se arrepienta y cambie. Ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Ningún que le dé ira, orgulloso, soberbio, entrará en el reino de los cielos. Ninguno, a menos que se arrepienta. Cuando se arrepienta, sí, todos podrán entrar al reino de los cielos.
No soy evangélico, pero tengo 3 hermanos, pastores, padres y... Déjeme buscar aquí, espérenme. Solamente 3 pueden ser uno. Espérenme. Otra vez. para que todos sean Uno de esos pentecostales que dice, Lo digo respecto no sean uno. Y yo le resuelvo ese misterio porque desde... Buenas noches, soy Luis Gauto, 83 años. Me acuerdo que allá por el año 80 hice el cursillo de cristiandad. No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, soy Luis Gauto, 83 años. Allá por el año 80 hice el cursillo de cristiandad. De Reina Valera dice robar, me están robando. Para los protestantes. Sí, creo que sí. Porque al decir robar, entonces le da otra palabra ¿qué? Defraudar. Defraudar de todas maneras significa Pobre de espíritu en Jerusalén. sí, más obligatorio y más condenatorio. Bienaventurados son... Ahí está. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Vean, de lo que hace un desastre diabólico. Ahí va, vean. San Mateo 5:13 dice, bienaventurados son los pobres de espíritu en Jerusalén. El Testigo de Jehová y Reina Valera dice, los pobres de espíritu. Nuestra Biblia, Latinoamérica y otros, dice espíritu de pobre. Bienaventurados son los que tienen espíritu de pobre. Y yo no entiendo la diferencia entre pobre de espíritu y espíritu de pobre. Antes de que responda Luis Toro, escuchen, mis amigos católicos, lo que quiso decir Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es el hombre que se la pasa buscando el rostro de Dios, orando a todo momento, buscando el rostro de Dios, ayunando, leyendo la Biblia, consagrándose, apartándose del pecado, rogando y rogando y rogando a Dios. Es pobre en espíritu. Se compara con un pobre en la carne. Es el que se la pasa pidiendo una limosnita, por el amor de Dios. Tengan compasión de este pobre limonero. Tengo hambre, denme para comer. Quiero comerme un taco, no he comido en todo el día. Ese es pobre en la carne y pobre en espíritu. Señor, lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo, úngeme, úsame en tu obra, úsame en el ministerio, ayúdame a trabajar en tu obra, ayúdame a llevar fruto para vida eterna. Ese es pobre en espíritu. Por eso bienaventurados los pobres en espíritu, que se la pasan pide y pide y pide y pide, porque son pobres en espíritu, son limosneros espirituales, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole a Dios. Y los limoneros en la carne, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole a la gente para comer. Pero vamos a ver cómo lo interpreta Luis Toro. Espíritu de pobre es mejor para entender que pobre de espíritu. Porque pobre de espíritu, nomás para la gente lo está entender. entendiendo mal. La gente lo está entendiendo mal. Incluso he escuchado sacerdotes predicar erradamente sobre pobre de espíritu. Sí, escuché. Cuando Jesús dice, dichosos los pobres, primero vamos con pobre de espíritu. Sí. Cuando Jesús dice, según la Reina Valera, si usted dice, ¿no? Cuando Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando termine Luis La Toro, gente lo está entendiendo mal.
Cuando termine Luis Toro te voy a decir, ¿lo entendiste? A ver qué pasó. Que lo está entendiendo mal. Incluso he escuchado sacerdotes predicar erradamente sobre pobre de espíritu. Sí, escuché. Cuando Jesús dice, dichosos los pobres, primero vamos con pobre de espíritu. Bueno, sí. Cuando Jesús dice, según la Reina Valera, si usted dice, ¿no? Cuando Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, mala interpretación es decir esto. Jesús estaba diciendo que los pobres no eran dichosos, que los que eran dichosos eran los pobres en el espíritu, o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refería a los pobres, sino a los que tienen un espíritu. No se refería a los pobres, ni a los ricos, ¿verdad? Qué terrible este hombre. En el espíritu, o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refería a los pobres, Y a los ricos. sino a los que tienen un espíritu pobre. Y eso no es verdad. Ay. Porque el que tiene un espíritu pobre es aquel que roba, que mata. Oye lo que dice, que Cristo no se refería a los pobres, y otra cosa dijo, y lo dijo, y eso no es verdad, otras palabras está diciendo, y Cristo mintió. Escuchen. De espíritu, Ahí va, porque de ellos es el reino de los cielos. ahí va. No se refería a los pobres, sino a los que tienen un espíritu pobre. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Porque el que tiene un espíritu pobre es aquel que roba, que mata, que comete adulterio, que comete... ¿Oíste? El de espíritu pobre es aquel que roba, que mata, que comete adulterio. Y Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, entonces quiso decir, bienaventurados los que roban, los que matan y los que cometen adulterio. Vamos a ver nuevamente. Por eso te digo, al final me dices si la entendiste. Interpretación es decir esto. Jesús estaba diciendo que los pobres no eran dichosos, que los que eran dichosos eran los pobres en el espíritu. Oye, escucha. O los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refería a los pobres, Y eso no es verdad. sino a los que tienen un espíritu pobre. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Porque el que tiene un espíritu pobre es aquel que roba, que mata, que comete adulterio, que comete fornicación, que comete esto, que está tan alejado de Dios que su espíritu está pobre. Y es Y Jesús bienaventurado. nunca quiso decir que es bienaventurado de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una mala interpretación. Eso no es correcto. Una necesidad. Ya, pero déjenme explicarlo y ya le doy chance. Porque necesito explicarlo porque he escuchado incluso hermanos sacerdotes decir que Jesucristo no estaba diciendo que dichosos los pobres, sino más bien los que tenían un espíritu pobre. Y un espíritu pobre no, Señor. Nosotros tenemos que tener un espíritu rico. Pero nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Pero pobre de espíritu se me interpreta, pobre de espíritu significa que no tengo riquezas espirituales. Sí. Ahí está la mala interpretación segunda. ¿Qué es, Pobre de espíritu. ¿Qué es ricosas espirituales? Yo pienso que te echaste tus vasitos porque ¿qué es ricosas espirituales? Y no creo que tus vasitos, te echaste tus vasotes porque lo que hablas aquí en esta respuesta, no. Ni un borracho hablaría como tú. Estás peor que eso. Escucha. Ricosas espirituales. Pero nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Pero pobre de espíritu se me interpreta, pobre de espíritu significa
que no tengo riquezas espirituales. ¿Oíste? Ahí está la mala interpretación segunda. Si Pobre, Otra vez. sino más bien Otra vez. lo que tenían un Otra vez. espíritu pobre. Otra vez. No hay espíritu pobre ni espíritu rico. No me vas a encontrar jamás en la Biblia que me ve, demuéstrame que hay espíritu pobre y espíritu rico. Mas sin embargo dijo, pobres en espíritu. Como cuando dice, los que me adoran en espíritu y en verdad es necesario que me adoren, no en la carne. Entonces, pobres en espíritu y pobres en la carne. Pero aquí Cristo dijo, pobres en espíritu, que están necesitados de Dios, continuamente están pidiéndole porque están necesitados, están pobres. Pero no son bienaventurados porque se la pasan en comunión con Dios. Vamos a ver. Ricosas. Vamos a escuchar las ricosas de Luis Toro. Y un espíritu pobre, no, Señor. Nosotros tenemos que tener un espíritu rico. Un espíritu rico. Pero nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Pero pobre de espíritu se le interpreta. Pobre de espíritu significa que no tengo riquezas espirituales. Riquezas espirituales. Ahí está la mala interpretación segunda. Oye, sí, oye cómo habla. Tiene que estar, porque eso que está respondiendo no es de una persona sobria. Vamos a empezar otra vez con sus ricosas. A ver. Porque necesito explicarlo porque he escuchado incluso hermanos sacerdotes decir que Jesucristo no estaba diciendo que dichosos los pobres, sino más bien los que tenían un espíritu pobre. Y un espíritu pobre, no, Señor. Nosotros tenemos que tener un espíritu rico. Un espíritu rico. Pero nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Pero pobre de espíritu se me interpreta. Pobre de espíritu significa que no tengo riquezas espirituales. sí. Ahí está la mala interpretación segunda. Si pobre de espíritu no tiene riquezas espirituales, está tan apegado a las cosas materiales que es pobre de espíritu, no tiene riquezas espirituales. O sea que Jesús dijo, Ya se salió con lo material. Ya no salió, no siguió con lo que pobres de espíritu. Ya anda en lo material. Vamos a ver hasta dónde llega. que dichosos ellos porque ellos eran en el cielo. Eso es la segunda mala interpretación. Todo está mal. La verdadera interpretación y por eso La verdadera es la que tú dices. Todo, hasta los sacerdotes, todos están. Hasta Cristo estuvo mal. Nomás tú estás bien. la otra Biblia dice, la otra traducción, ¿cómo que te digo? Uno dice pobre de espíritu y otro espíritu de pobre. Espíritu de pobre, ese sí es, para no confundir, porque pobre de espíritu tiene 3 significados. Y he escuchado predicar 2 significados que no son. Y el que es, no lo han predicado. Nomás tú. Pobre de espíritu significa que no es pobre porque nació pobre y ha vivido pobre por desgracia de la vida. Pobre de espíritu significa que pudiendo ser rico como Cristo, no fue rico porque le dio el dinero a los pobres. Aquello que le dijo al rico, quiere tener, está bien, cumplió los mandamientos, te falta algo, vaya, vende tu dinero y dáselo a los pobres. ¿Por qué no se fue? Mire, vean que sí, no está en sus 5 sentidos. ¿Cómo va a vender su dinero? Vean eso. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Él dice, vende tu dinero. Vean. Allá dijo ricosas. Y aquí dice, vende tu dinero. Vean. El pobre de espíritu tiene 3 significados. Y he escuchado predicar 2 significados que no son. Ahí va. Y el que es, no lo han predicado. Vende tu dinero. Pobre de espíritu significa que no es pobre porque nació pobre y ha vivido pobre por desgracia de la vida. Pobre de espíritu significa que pudiendo ser rico como Cristo, no fue rico porque le dio el dinero a los pobres.
aquello que le dijo al rico, quiere tener, está bien, cumplió los mandamientos, te falta algo, vaya, vende tu dinero y dáselo a los pobres. Vende tu dinero y dáselo a los pobres. Vea. Está tan apegado a las cosas materiales que es pobre de espíritu, no tiene riquezas espirituales. O sea que Jesús dijo que dichosos ellos porque ellos ven el cielo. Eso es la segunda mala interpretación. La verdadera interpretación, y por eso la otra Biblia dice, la otra traducción, ¿cómo que te digo? Uno dice pobre de espíritu y otro espíritu de pobre. Espíritu de pobre, ese sí es, para no confundir, porque pobre de espíritu tiene 3 significados. Y he escuchado predicar 2 significados que no son, y el que es, no lo han predicado. Pobre de espíritu significa que no es pobre porque nació pobre y ha vivido pobre por desgracia de la vida. Pobre de espíritu significa que pudiendo ser rico como Cristo, no fue rico porque le dio el dinero a los pobres. Aquello que le dijo al rico, quiere tener, está bien, cumplió los mandamientos, te falta algo, vaya, vende tu dinero y dáselo a los pobres. Vende tu dinero. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué el rico se fue y no quiso hacerlo? Porque no era pobre de espíritu. No, ¿y qué es pobre de espíritu? Aquel que lo da todo a los pobres y él se queda con lo necesario, queda pobre, no por desgracia, sino porque tenía un espíritu que lo llevó a colaborar con los demás y entonces comprendió a los pobres. Pobre de espíritu, tiene un espíritu generoso que se desprende, se queda sin nada. San Francisco de Asís, pobre de espíritu, se desprendió de la riqueza de su papá, se desprendió de aquello, se quedó sin nada. Él no era pobre de cuna, era pobre de espíritu. Estaba pendiente en ayudar a los pobres, en desprenderse. Tiene un espíritu de pobre, lo da todo, lo comparte todo. Entonces mejor la traducción, dichosos los espíritus de pobre, es decir, aquellos que se desprenden y aman. Oye, ahora lo que dijo, dichosos los espíritus de pobre. Oiga eso. Dichosos los espíritus de pobre. No está en sus 5 sentidos, Luis Toro. Vende tu dinero y dalo a los pobres. Dichosos los espíritus de pobre. Ay, terrible este hombre. Vamos a ver si dijo eso. Estaba pendiente en ayudar a los pobres, en desprenderse. Tiene un espíritu de pobre, lo da todo, lo comparte todo. Entonces mejor la traducción, dichosos los espíritus de pobre, es decir, aquellos que se desprenden y aman el desprenderse y quedarse con lo justo y necesario para vivir. Eso se llama espíritu de pobre. Cristo, el mejor ejemplo, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Eso se llama espíritu de pobre. En castellano se lo traduzco. Cuando Jesús dijo dichoso en Mateo, no estoy hablando de Lucas. Cuando Jesús dijo en Mateo, dichosos los pobres de espíritu, o los de espíritu de pobre, porque ellos reinan los cielos. Sí, se lo traduzco en castellano. Dichosos todos los ricos que se desprenden de las cosas materiales y lo comparten con lo que nada tienen, quedándose con lo necesario. Dichosos ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los ricos que se desprenden de su riqueza para ayudar al necesitado. Eso es un pobre de espíritu. Y Lucas dice al revés. Lucas no dice eso. Mateo le da a los ricos la oportunidad de entrar al cielo.
dichosos los pobres de espíritu. Es decir, los ricos que se desprenden de su riqueza se ganan el cielo. Lucas no dice así. Lucas dice... Oyó, los ricos que se desprenden de sus riquezas se ganan el cielo. No tienen que aceptar a Cristo, no tienen que apartarse de la idolatría, de la droga, del licor, no tienen que dejar de maldecir, ni de matar, ni de robarle al prójimo, ni de golpear a la esposa, a los hijos, a los padres, nomás con que sea rico y ayude a los pobres, ya se va al cielo. Vean esa blasfemia diabólica, haciendo nulo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y haciendo nula la salvación que Cristo ofrece por medio del Evangelio, y demostrando, remachando el catolicismo con las obras para salvarse. Quiere decir que ni un pobre puede alcanzar salvación, porque el único que alcanza salvación es el rico que se desprende de su riqueza. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Contrario, y Lucas dice al revés. Lucas no dice eso. Mateo le da a los ricos la oportunidad de entrar al cielo. Dichosos los pobres de espíritu. Es decir, los ricos que se desprenden de su riqueza se ganan el cielo. ¿Oyeron? Lucas no dice así. Lucas dice, dichosos los pobres, punto y aparte. Dichosos los pobres, ya no es pobre de espíritu. Los pobres de espíritu de Mateo son los ricos que se desprenden. Dichosos los pobres de Lucas, los pobres que usted y yo conocemos, que no tienen que comer, que andan sin... porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí pagaron los malos que hicieron. Aquí sufrieron, aquí purificaron, como el pobre Lázaro. ¿Se acuerdan? Sí. Y después que dice, dichosos los pobres, que los pobres no se lo creen. Sí. Y los ricos se burlan de eso. Y después que Jesús dice, dichosos los pobres, porque hay el reino de los cielos, dice, y ay de los ricos. Pero mira, aquí está diciendo que los pobres aquí pagaron lo malo que hicieron. Está diciendo que el que es pobre porque es malo. Y el rico es rico porque es bueno. Y compara a Lázaro y al rico. Da a entender que Lázaro era malo y por eso era pobre y por eso pagó aquí en la tierra con su pobreza. Y el rico, que era rico, pues no fue al cielo, fue al infierno. Confundes cada vez que abres la boca, Luis Toro, enredas más a la pobre gente. Deja oír una vez más ese disparate. Punto y aparte. Dichosos los pobres, ya no es pobre de espíritu. Los pobres de espíritu de Mateo son los ricos que se desprenden. Oye lo que sigue. Dichosos los pobres de Lucas, los pobres que usted y yo conocemos, que no tienen que comer, que andan sin... porque de ellos es el reino de los cielos. Oye lo que aquí sigue. Pagaron los malos que hicieron. ¿Oíste? Aquí sufrieron, aquí purificaron, como el pobre Lázaro. ¿Se acuerdan? Aquí pagaron lo malo que hicieron. ¿Oíste? Y después que dice, dichosos los pobres, que los pobres no se lo creen. Sí. Y los ricos se burlan de eso. Y después que Jesús dice, dichosos los pobres, porque hay el reino de los cielos, dice, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa. Y a continuación, Jesús presenta entonces al rico prodigio y al pobre Lázaro. Así es. Va mostrando. Entonces los apóstoles se sorprenden y le dicen, si esa es la condición del rico, Señor, entonces ¿quién se salvará? Porque Jesús dijo, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa en la tierra. Les aseguro que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, que un rico se salve. Y ellos dijeron, y ay de los, entonces ¿quién se va a salvar? Lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. ¿Qué significa? Que sí hay ricos que pueden desprenderse de su riqueza para ayudar a los pobres. Y entonces son dos bendiciones especiales.
Una bendición para los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y una bendición para los ricos que se hacen pobres porque les ayudan a los necesitados. Que en castellano, se lo traduzco, no puede haber un rico cristiano, ni un cristiano rico. O es cristiano o es rico. Si es cristiano, Aplausos. la riqueza que tiene no es para él, es para ayudar. Y por eso entonces Jesús dice, gánense el cielo con el dinero mal habido, con el dinero que ustedes han agarrado, gánense el cielo, atesoren tesoros en el cielo. Ricos que me escuchan, no se pongan bravos. Aprovechen la riqueza para ayudar a los pobres y tendrán un tesoro en el cielo. No es que ustedes van a vender todo y se van a quedar en la ruina, no, de lo que tienen, vaya. Pero padre, entonces voy a vender mi empresa y no voy a producir nada y se lo voy a dar a los pobres. A ver, entienda el evangelio. Sigue trabajando en la empresa, págale bien a los obreros, no le robe el sueldo. Págale bien. De lo que usted gane, agarre para su casa, para usted comer y su familia, y de lo que le quede, dale a los pobres, y tendrán un tesoro en el cielo. ¿Ya nos queda otro? La última. Quiero ponérselos otra vez y luego le voy a preguntar qué entendieron de este disparate de este hombre. ¿Qué alcanzaron a entender? Robar presenta como algo más fuerte para... Dice espíritu de pobre. Bienaventurados son los que tienen espíritu de pobre. Y yo no entiendo la diferencia entre pobre de espíritu y espíritu de pobre. Muy bien. Espíritu de pobre es mejor para entender que pobre de espíritu. Porque pobre de espíritu la gente lo está entendiendo mal. La gente lo está entendiendo mal. Incluso he escuchado sacerdotes predicar erradamente sobre pobre de espíritu. Sí, escuché. Cuando Jesús dice, dichosos los pobres, primero vamos con pobre de espíritu. Bueno, sí. Cuando Jesús dice, según la Reina Valera, si usted dice, ¿no? Cuando Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, mala interpretación es decir esto. Jesús estaba diciendo que los pobres no eran dichosos, que los que eran dichosos eran los pobres en el espíritu, o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refería a los pobres, sino a los que tienen un espíritu pobre. Y eso no es verdad. Porque el que tiene un espíritu pobre es aquel que roba, que mata, que comete adulterio, que comete fornicación, que comete esto, que está tan alejado de Dios que su espíritu está pobre. Y Jesús nunca quiso decir que esa es bienaventurado de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una mala interpretación. Eso no es correcto. Una sociedad. Ya, pero déjenme explicarlo y ya le doy chance. Porque necesito explicarlo porque he escuchado incluso hermanos sacerdotes decir que Jesucristo no estaba diciendo que dichosos los pobres, sino más bien los que tenían un espíritu pobre. Y un espíritu pobre no, señor. Nosotros tenemos que tener un espíritu rico. Un espíritu rico. Pero nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Pero pobre de espíritu se reinterpreta. Pobre de espíritu significa que no tengo riquezas espirituales. Ricosas. Ahí está la mala interpretación segunda. Ricosas. Pobre de espíritu no tiene riquezas espirituales. Está tan apegado a las cosas materiales que es pobre de espíritu, no tiene riquezas espirituales. O sea que Jesús dijo que dichosos ellos porque ellos ven el cielo. Eso es la segunda mala interpretación.
Todas, nomás la tuya es la buena. La verdadera interpretación, y por eso la otra Biblia dice, la otra traducción, ¿cómo que usted dijo? Uno dice pobre de espíritu y otro espíritu de pobre. Espíritu de pobre, ese sí es. Ese sí. Para no confundir, porque pobre de espíritu tiene 3 significados. Ajá. Y he escuchado predicar 2 significados que no son. Y el que es, no lo han predicado. Solamente tú. Pobre de espíritu significa que no es pobre porque nació pobre y ha vivido pobre por desgracia de la vida. Ay, Pobre de espíritu significa que pudiendo ser rico como Cristo, no fue rico porque le dio el dinero a los pobres. Aquello que le dijo al rico, quiere tener, está bien, cumplió los mandamientos, te falta algo, vaya, vende tu dinero y dáselo a los pobres. vende tu dinero. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué el rico se fue y no quiso hacerlo? Porque no era pobre de espíritu. No, ¿y qué es pobre de espíritu? Aquel que lo da todo a los pobres y él se queda con lo necesario, queda pobre, no por desgracia, sino porque tenía un espíritu De pobre. que lo llevó a colaborar con los demás y entonces comprendió a los pobres. Pobre de espíritu, tiene un espíritu generoso que se desprende, se queda sin nada. San Francisco de Asís, pobre de espíritu, se desprendió de la riqueza de su papá, se desprendió de aquello, se quedó sin nada. Él no era pobre de cuna, era pobre de espíritu. Estaba pendiente en ayudar a los pobres, en desprenderse. Tiene un espíritu de pobre, lo da todo, lo comparte todo. Entonces mejor la traducción, dichosos los espíritus de pobre, es decir, aquellos que se desprenden. Dichosos los espíritus de pobre. Ay, 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 ay. Y aman el desprenderse y quedarse con lo justo y necesario para vivir. Eso se llama espíritu de pobre. Cristo, el mejor ejemplo, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Eso se llama espíritu de pobre. En castellano se lo traduzco. Cuando Jesús dijo dichoso en Mateo, no estoy hablando de Lucas. Cuando Jesús dijo en Mateo, dichosos los pobres de espíritu o los de espíritu de pobre, porque de ellos reino en el cielo. Sí, se lo traduzco en castellano. Dichosos todos los ricos que se desprenden de las cosas materiales y lo comparten con lo que nada tienen, quedándose con O sea que Luis Toro no quiere solamente diezmos y las limosnitas que le dejan a cada estatua, a cada ídolo, ni nomás lo que cobra por las misas, por los bautismos, por los casamientos, por la santa unción. No quieres no solamente eso, ni los santos, las estatuas que vende en sus viajes misioneros, ni los rosarios y escapularios que vende, sus videos que vende. Él no quiere solamente eso. Gloria al Señor. Él quiere todo. Que el católico se despoje de todo y se lo dé a Luis Toro, para que Luis Toro lo comparta con los pobres. Todo, aún su empresa y su casa. Ese es el bienaventurado, el que tiene espíritu de pobre. Dichosos ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los ricos que se desprenden de su riqueza para ayudar al necesitado. Eso es un pobre de espíritu. Y Lucas dice al revés. Lucas no dice eso. Mateo le da a los ricos la oportunidad de entrar al cielo. Dichosos son los pobres de espíritu, es decir, los ricos que se desprenden de su riqueza. Y a los pobres, ¿y los pobres? Lucas no dice así. Lucas dice, dichosos los pobres, punto y aparte. Dichosos los pobres, ya no es pobre de espíritu. Los pobres de espíritu de Mateo son los ricos que se desprenden.
Dichosos los pobres de Lucas, los pobres que usted y yo conocemos, que no tienen que comer, que andan sin... Porque de ellos es el reino de los cielos. Que aquí pagan. Pagaron los malos que hicieron. ¿Oyó? Aquí sufrieron, aquí purificaron, como el pobre Lázaro. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Y después que dice, dichosos los pobres, que los pobres no se lo creen. Sí. Y los ricos se burlan de eso. Y después que Jesús dice, dichosos los pobres, porque hay el reino de los cielos, dice, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa. Y a continuación, Jesús presenta entonces al rico, pero y al pobre Lázaro. Así es. Va mostrando. Entonces los apóstoles se sorprenden y le dicen, si esa es la condición del rico, Señor, entonces ¿quién se salvará? Pues el rico. Porque Jesús dijo, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa. Oyó que ahí se contradijo. Dice que si esa es la condición de los ricos, que los ricos ya recibieron su recompensa. Que hay de los ricos, que porque es mejor, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Pero él dice que los ricos, el espíritu de pobre, son los ricos que por su riqueza alcanzan la salvación. Oigan cómo enreda la madeja este hombre, cada día se pone peor. Gracias a Dios que Dios le está cortando el hilo, cada día más torpe, cada día se le seca la mente, cada día habla disparate y medio, cada día habla locura y media. Se necesita de emergencia que llamen no sé cómo se le llamará a los que recogen los locos para llevarlos al manicomio. Les aseguro que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salve. ¿Oyeron? Y ellos dijeron, y ay, entonces ¿quién se va a salvar? Lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Oigan, Significa sigue. que sí hay ricos que pueden desprenderse de su riqueza para ayudar a los pobres. Y de entonces son dos bendiciones especiales. Una bendición para los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y una bendición para los ricos que se hacen pobres porque les ayudan a los necesitados. Que en castellano se lo traduzco, no puede haber un rico cristiano, ni un cristiano rico. O es cristiano o es rico. Si es cristiano, aquí no seas blasfemo ni mentiroso. Sí hay ricos cristianos. Hay ricos cristianos. Demuéstrame con la Biblia que no hay ricos cristianos. Hay cristianos consagrados a Dios que son ricos. Ahí tenemos a Job. Allí tenemos a Abraham, que era riquísimo en plata y oro. Y era un santo. Job tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnas, 500 yuntas de bueyes. Muchos hombres fueron riquísimos y le servían a Dios. No seas blasfemo y mentiroso. la riqueza que tiene no es para él, es para ayudar. Y por eso entonces Jesús dice, gánense el cielo con el dinero mal habido. Con el dinero que ustedes han agarrado, gánense el cielo. Ya salió por otro lado. En el cielo. Ricos que me escuchan, no se pongan bravos. Aprovechen la riqueza para ayudar a los pobres y tendrán un tesoro en el cielo. No es que ustedes van a vender todo y se van a quedar en la ruina, no. De lo que tienen, vaya. Pero padre, entonces voy a vender mi empresa y no voy a producir nada y se lo voy a dar a los pobres. A ver, entienda el evangelio. Sigue trabajando en la empresa, págale bien a los obreros, no le robe el sueldo. Págale bien. De lo que usted gane, agarre para su casa, para usted comer y su familia, y de lo que le quede, dale a los pobres, y tendrán un tesoro en el cielo. ¿Ya nos queda otro? La última. Mi última pregunta. Mis amados hermanos, ahí está las locuras diabólicas de Luis Toro, enredando la madeja cada día más y más, confundiendo más al católico, entorpeciéndole más la mente, remachándolo en la idolatría y haciendo
igualito que el pueblo de Israel adoró. El pueblo de Israel, los hombres adoraron un becerro de oro, y aquí los hombres adoran un toro humano. Un toro humano. Luis Toro es ídolo de la mayoría de los católicos. Dios tenga misericordia. Pero todavía tienen oportunidad porque están vivos. Los idólatras no entran al reino de los cielos. Pero como dice Luis Toro, si se arrepienten ahorita, renuncian a la idolatría, renuncian a la religión y se sueltan de las garras de Luis Toro, alcanzan salvación porque van a venir a Cristo humillados y van a obedecer el Evangelio. Dios los siga bendiciendo.